Que el maestro sepa que no llevaste tu libro de geografía, o tu libro de historia, o de civismo, o de todos los libros, ¿verdad? En mis tiempos que teníamos la mochila cargada como con 10 libros. Entonces no podía, nos sacaba de la clase el maestro en aquel tiempo. Entonces venía la Biblia, venía el domingo a la iglesia y no traer el libro. Pues ¿a qué vienes, no? Pues nomás vengo a oír. Vengo a escuchar nada más, pero cuando tienes la Biblia en tus rodillas y hablando el predicador, pero es que como están los versículos ahí en la pantalla, ¿para qué traigo ya la Biblia? Porque si no la aprendes a manejar, a ver el libro de Amós, me voy al índice, Amós página 1195, la busco rápidamente y me doy cuenta que comienzo a manejar mi Biblia y comienzo a descubrir dónde se encuentran en el Antiguo los Salmos, que está a la mitad de la Biblia, los Proverbios, el Apocalipsis, y no andas buscando Génesis en los Evangelios. Entonces, esta es la razón por la cual el cristianismo se encuentra como se encuentra. Ahora, fíjense ustedes, la segunda prueba, si mañana yo le pregunto a cualquiera de ustedes que no trajo la Biblia hoy, ¿me puedes hacer llenar una hoja tamaño carta en un resumen de lo que oíste ayer en la conferencia? No llenan ni la mitad de la hoja. Porque es más difícil recordar que estar escribiendo o tomando notas o estar en contacto con la Biblia o con el libro de geografía o de historia o con la materia que tengas que escuchar. Cristianos, familia de Dios, pónganse las pilas. Ya. Ya estuvo suave solamente de venir a calentar una silla el domingo sin tener en cuenta las grandes responsabilidades que tenemos como hijos e hijas de Dios. En la Biblia encontramos dos patrones que nos muestran claramente que Dios tiene en su plan cósmico de los tiempos cronología, porque dice: yo soy el primero, yo soy el postrero, desde el principio hasta el fin. Entonces, el Dios de los cielos, creador del universo, el maestro de maestros, el sabio de los sabios, cuyos pensamientos no son otros pensamientos, tiene un plan. Y tiene un plan secreto. Por ejemplo, para darles rápidamente esto como un ejemplo, para no ser redundante, Satanás no sabía el plan de Jesucristo. Dice en 1 Corintios capítulo 2, si los príncipes de este mundo, o sea, está hablando de los principados satánicos, hubieran sabido que Judas no iba realmente a funcionar y que matando a Cristo se les iba a devolver el tiro por la culata, nunca Satanás se hubiera metido a Judas, ni hubieran crucificado a Cristo, ni el diablo hubiera asusado a los líderes religiosos para que lo crucificaran. ¿Por qué? Porque aunque sabían que venía el hijo de David y que algún día vendría un Mesías, no se mencionaba que era el Hijo de Dios. No se mencionaba que era Dios en la carne, aunque de alguna forma Isaías capítulo 7, capítulo 9, nacerá de una virgen, etcétera, etcétera, pero todo estaba muy velado. Entonces, el diablo y los demonios, lo único que sabían era realmente que él era un enviado de Dios, claro, Jesucristo, pero no entendían claramente que en su muerte se encontraba el secreto de su derrota y menos en su resurrección. Y cuando Cristo resucita a los 3 días, qué susto se llevó Lucifer al darse cuenta que ahí fue exhibido, dice Colosenses 2, 14 en adelante, públicamente, como que Cristo venía a vencer y a decirnos que mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Entonces, así la Biblia está llena de secretos y de piedras preciosas escondidas que Dios le quiere revelar a los cristianos, pero no a todos los cristianos. Oiga, ¿de qué está usted hablando? Que no todos somos iguales en cuanto a que somos hijos de Dios,
Pero así como en los apóstoles encontramos en el cuadro de la última cena, a uno nada más de los 12 apóstoles recargado en el pecho de Jesús, ¿quién era? El apóstol Juan. ¿Por qué solo a Juan se le retrata en el pecho de Jesús? Porque era el apóstol del amor, el apóstol que él escogió, en lugar de los otros 11, estar más cerca de Jesús. Y ese lugar en el pecho de Jesús está vacante. Entonces, hay cristianos que están más cerca de Jesús que otros, son cristianos, pero como Pedro algún tiempo de su vida, lo siguen de lejos. Nunca traen la Biblia, llegan a un hospital a hablarle a una persona, a tu mamá, a tu madrina que se está muriendo, que tiene cáncer, y llega el doctor, ¿alguien puede leer un salmo en un velorio, en un entierro? Y los cristianos, piu, piu, piu. No abre ni el pico, nada absolutamente, porque no sabe ni dónde se encuentran los salmos, ni qué pasaje leerle de la Biblia a un enfermo, o cómo guiarlos y decirles que necesitan el plan de salvación, recibir a Cristo. Entonces tú tienes que tener una Biblia en tu coche, otra en el baño, otra en tu oficina, en tu cuarto, en tu taller. Hay otras chiquitas que traen para cuando viajas en el avión, en el autobús, etcétera, etcétera. Tenemos que ser hombres y mujeres de la palabra de Dios. Y hasta que tú tomes esa decisión en tu vida, las cosas van a cambiar como no te imaginas. Porque serás fortalecido como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hagas, escúchame bien, todo lo que emprendas, prosperará. Porque el fruto de nuestra prosperidad y nuestras bendiciones vienen de nuestro contacto con este libro. Muy bien, dentro de la cronología del plan de Dios, Dios le dio a Israel la semana de 7 días, 6 días de trabajo por uno de descanso, y al mismo tiempo que Dios creó en 6 días el universo, el séptimo de descanso, Dios dice en el Salmo 90, en primera de Pedro, que para Dios un día de 24 horas es como 1000 años. Con mucho cuidado, síganme. Entonces, estos 6 días de 24 horas, Dios le da a Israel semanas de años también. En otras palabras, bíblicamente, la historia del ser humano, desde Adán hasta que venga Jesucristo en su segunda venida, tienen que pasar 6000 años. Por ahí ya vamos bien. No puede pasar más tiempo porque es el tiempo exacto de Dios. 6000 años. Ahora, ¿cómo estamos contando nosotros los años a través de la historia? El impacto de Jesucristo en la historia ha sido tan grande. Señores historiadores, maestros, sociólogos que nos visitan, ateos, escépticos y agnósticos, la historia la contamos desde antes o después de Buda, antes o después de Mahoma, antes o después de Zoroastro, antes o después de Mahatma Gandhi, antes y después de Cristo y después de Cristo. Es tan grande el impacto de Cristo que divide la historia. Es tan grande que se celebra su nacimiento en Navidad y en Semana Santa su muerte. No hay otro personaje en la historia que haya impactado tanto al mundo como la vida de Jesús de Nazaret. Ahora, este impacto de Jesucristo en la historia nos muestra que no sabemos cuándo nació. Muchos dicen que nació entre el año 6 o 7 de nuestra era cristiana, no en el año 1. Porque de Cristo en nuestros días tienen que pasar, ¿cuántos años? 2000 años. A ver, vamos por orden. De Adán a Abraham pasaron 2000 años. De Abraham a la cruz, 2000 años. ¿Cuántos van? 4000. Y de Cristo a nuestros días, 2000 años más, para que se cumplan los 6000 años de historia y entramos al milenio, que es el séptimo día de descanso o las vacaciones del cristiano.
Por eso son 1000 años el milenio. Entonces, si han pasado estos 2000 años de Cristo a nuestros días, ¿por qué no ha venido? Lógico, ¿verdad? Bueno, vamos a ver algunas razones, y es maravilloso esto. Los judíos, en la Biblia, el año es de 360 días. ¿Lo sabías, verdad? El año de los judíos, o el año bíblico, es lunar, no solar. Los judíos contaban a través de la aparición y la desaparición de la luna como los días, no como nosotros. Y cuando un papa llamado Gregorio, en el siglo II, siglo III después de Cristo, el papa Gregorio cambió el calendario lunar por el calendario solar que nosotros tenemos, de 365 minutos y segundos. O sea, se le agregaron al calendario 5 días por año, más los años bisiestos. Entonces, aquí hubo un desajuste, porque cuando llegaron los romanos en el año 70 después de Cristo, de que él murió, y finalmente en el año 135 después de Cristo, cuando ya arrasaron con Jerusalén, todos los libros de la Torá y los libros del judaísmo, donde tenían ellos la cronología y la contabilidad de los años desde Adán a nuestros días, de acuerdo a las genealogías de la Torá, desaparecieron. Y después los judíos volvieron otra vez a sacar 2 libros más, aparte de la Torá, que se llama el Talmud y el Mishnah. Estos 2 libros no son inspirados por Dios. Inspirado por Dios es la Torá, que involucra los 5 libros de la Biblia. Por eso es Torá. Los primeros 5 libros de la Biblia son el Pentateuco, como se llama, o la Torá, porque son los libros que Dios le dio a los judíos con las leyes de Israel. Pero el Mishnah y el Talmud son interpretaciones de la Torá. Entonces no fueron inspirados por Dios. Y en el Talmud y el Mishnah hay 600 más mandamientos que los judíos tienen que cumplir. Como por ejemplo en el Shabbat, la última vez que mi esposa y yo estuvimos en Jerusalén, ahora los invitamos, vamos a regresar en junio de este año a Jerusalén, ya van más de 150 inscritos, increíble. Y a ver si nos alcanzan los cohetes de Irán. No. Los correos que más hemos recibido, ahora que comenzó el conflicto entre Irán y Estados Unidos, que es un conflicto que se inició en 1979, cuando el Ayatollah Khomeini convierte Irán en la República Islámica de Irán. Antes de 1979, Reza, el Shah de Irán, era amigo de Estados Unidos. Y no había los problemas que hay ahorita. Pero entra el Ayatollah Khomeini en el 79, se convierte en la República Islámica de Irán y comienza a prevalecer la religión sobre el Estado. Ahora sí que ya no hay ni siquiera separación de iglesia y Estado, ahora es la religión la número 1 y los líderes religiosos mandan y gobiernan Irán, no el Estado, el presidente de Irán. Entonces todo comenzó ahí, pero no voy a estar buscando más información acerca al respecto, pero con esto les quiero decir lo siguiente. Desde ese tiempo Irán se convierte en una nación que ha financiado el terrorismo, es declarada la número 1 del terrorismo por financiar a un grupo que se llama Hezbollah. Hezbollah significa el partido de Dios, que está financiado por Irán y tiene sus bases en el Líbano. Después Irán comienza a financiar a Al-Qaeda, después comienza a financiar a Hamas de la Franja de Gaza y comienza a tratar de levantar grupos para tratar de destruir la nación de Israel. Sin embargo, en las últimas semanas o meses, esta nación ha cobrado o está resurgiendo en los encabezados públicos precisamente por el conflicto de que ahora la guerra ya no es con miras telescópicas para querer matar a un líder, ahora los matan desde el aire. Impresionante la tecnología a la que hemos llegado, ¿verdad?
Ahora puede volar un dron sobre una nación. Escuchen esto, ese dron puede ver una caravana de 10 carros y ese dron sabe y tiene la foto, síganme con cuidado, de la persona a la que están buscando asesinar o eliminar, y el dron pasa y monitorea las 10 carros y sabe en qué carro va esa persona por la foto que trae la computadora. Y en ese momento el dron sabe y ¡rum!, en segundos cae y eliminan ese vehículo, el tren o donde vaya esa persona. Así fue como ha eliminado Rusia, Estados Unidos, Israel a muchos jefes militares o terroristas sin que tengan ya que estarlos esperando con una mira telescópica. Ese es el avance impresionante en que los militares están tomando el mundo, y ahora toda la guerra es desde el aire, y desde el aire, por eso dice la Biblia, y vi caer meteoros del cielo, decía Juan, que tal vez, ¿verdad?, son los drones que van a caer y que van a terminar con casi 2/3 partes de la humanidad antes de que Cristo regrese para establecer con nosotros el milenio. Pero el punto es el siguiente: cuando nosotros nos concentramos en la Biblia, nos damos cuenta que estos 6,000 años están a punto de cumplirse, y que si hacemos la contabilidad, estamos en el 2020, ¿verdad? Muy bien. Si Cristo nació en el año 33, que es desde que se cuenta su muerte, y no en el año 1, entonces nos encontramos en el 2033. Síganme con cuidado. Suponiendo que nació en ese día, ok, estamos en el 2020. Si los 6,000 años se cumplen dentro de 13 años, quítale 7 años de la tribulación. ¿Cuántos son? Sí estudiaste aritmética, ¿verdad? 33 menos 7, 2006. Y 2006, estamos en 2020. ¿Por qué le quitamos 7 años? Porque estos 7 años de la tribulación nosotros no vamos a estar. Esto está haciendo un cálculo somero sin llegar a un dogmatismo. El hermano Luis dijo que venía el 2026. Por el amor de Dios, han sacado tantas tonterías como no se imaginan. No estamos dando fechas ni mucho menos, porque el día y la hora nadie la sabe. Pero Jesús dijo que los tiempos los deberíamos de conocer, como lo vamos a ver. Vayamos a Mateo capítulo 24, en el Nuevo Testamento, y vamos a partir de aquí para continuar con este estudio precioso de conociendo el tiempo en que nos encontramos. Si siguiéramos esta lógica del 2033 y en el 2006 antes viniera el arrebatamiento de la iglesia, estamos diciendo pues que nos quedarían 5 o 6 años, ¿verdad? Porque podía venir Cristo hoy en la noche o mañana, o el 2021, el 22 o el 23, etcétera, etcétera. Pero esto desde la perspectiva somera de un análisis especulativo, lo aclaro, para que nos encontremos y podamos deducir que aunque no falten 5 o 6 años o 13 años, solo Dios lo sabe, repito, porque el calendario judío, ¿saben qué atraso tiene? Si tú le preguntas a un judío, la comparación del calendario judío con el calendario de nosotros es de 250 años. Ellos se encuentran en el año 250 antes que nosotros. Es más, aquí tengo ya la fecha, ¿verdad? En el 2019, ¿verdad? El año judío era de 5,800 aproximadamente. Entonces ahora ellos están más arriba o más abajo por los cálculos del Mishnah y de los libros que se perdieron, y el análisis y las genealogías no pudieron calcular exactamente. Y nosotros bíblicamente, hubo un obispo en Inglaterra llamado Busher, arzobispo Busher, que fue el que dijo que desde Adán hasta Cristo son 4,000 años. ¿Basado en qué? Basado en las genealogías.
que se encuentran en el capítulo 10 del Génesis. Ahí está la genealogía de las naciones. Adán tuvo esto y esto y esto, y Isaac tuvo esto y esto y esto, y etcétera, etcétera. Y ven en todas las genealogías de donde descendemos todos. Y basado en esas genealogías, que hay un margen de error de algunos años, se calculó que de Adán a Cristo hay 4,000 años, y de Cristo a nuestros días llevamos 2,000 años. Pero no puede haber más de 25 o 30 años de margen de error. Entonces nos encontramos demasiado cerca, más cerca de lo que nos imaginamos. Ahora bien, otra cosa importante, antes de leer Mateo 24. El rapto de la iglesia, es increíble que haya personas que ya ni en el rapto crean. Yo he escuchado conferencias de personas que no creen ya ni en el rapto. Estamos en la apostasía. Están negando cosas superbíblicas. Si el rapto de la iglesia comienza con la firma del anticristo, autorizando la reconstrucción del templo judío, en el momento que el anticristo confirme Daniel 9, 24 al 27, especialmente el 27, y firme, los judíos tienen derecho a habitar en paz sin que nadie los moleste por 7 años y pueden reconstruir su templo, ahí, ese día, ese minuto, esa hora, comienza los últimos 7 años que se conocen como el tiempo de angustia de Jacob, el día de la ira de Dios o de Jehová, y el Nuevo Testamento, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 3 y 4, el día del Señor. El día del Señor no es el día del rapto, el día de Cristo es el día del rapto, el día del Señor es el tiempo de la tribulación, para que sepamos distinguirlo proféticamente a ustedes que les interesa el estudio de las profecías. Entonces, desde ese momento, muchos creen que al firmar el anticristo, el pacto, los cristianos desaparecemos y somos arrebatados. No es así. El rapto puede ser 1 año antes de que el anticristo confirme el pacto. ¿Me van siguiendo con mucho cuidado? El arrebatamiento puede ser 3 años antes de que el anticristo firme el pacto. O puede ser 1 semana y a la semana el anticristo confirme el pacto. Entonces no hay tiempo para poder establecer el rapto, ni el día, ni la hora. Viene sin que nosotros lo sepamos. De repente desaparecemos del mundo y pueden pasar 1 año, 2 años, 6 meses cuando comience la gran tribulación. Pero lo que es importante es que cuando la iglesia sea sacada del mundo, Dios regresa a tratar con Israel espiritualmente. En 1948, cuando los trajo y se constituyeron en una nación libre e independiente, ahí Israel renació, resucitó nacionalmente. Entonces los judíos regresaron en el 48 sin convertirse al Mesías, porque hasta la fecha en Israel la mayor parte de los judíos no creen en el Mesías, en Jesús. Solo un judío que se convierte se llama judío mesiánico. Nunca ellos se llaman cristianos. ¿Saben por qué? Porque cuando oyen la palabra cristiano, los judíos asocian el cristianismo con la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica los persiguió más de 250, 300 años en la Inquisición con el señor Torquemada en España. Y a los judíos que no querían aceptar a Roma como la salvación, los torturaron, los quemaron, los abrieron de piernas, a las mujeres les sacaban el bebé del vientre, hicieron terribles cosas que Hitler parecería Pinocho con lo que hicieron los nazis. Todos los judíos oyen hablar del cristianismo. Cuando veamos Israel se los vamos a advertir. Aguas porque vienen las piedras, O sea, sobre todo en el muro de los templos, cuando están todos los judíos orando, ya ven que ellos hacen así. ¿Saben por qué hacen así al orar ellos? Porque uno de los salmos dice que al orar deben menear la cabeza y recordar
que deben recordar lo que están orando. Por eso oran así ellos, entierran sus papelitos en el muro de los lamentos, traen su kipá, cubierta la cabeza. A nosotros se nos prohíbe taparnos la cabeza cuando estemos orando. 1 Corintios capítulo 11. Entonces ellos lo pueden hacer porque son así, esa es su costumbre. Pero ellos, ¿verdad?, no creen en el Mesías y ellos asocian, si les dice soy cristiano, ellos no saben que el cristianismo no es el catolicismo. El catolicismo es la perversión del cristianismo. El catolicismo nació 250 años después de Cristo. Durante 250 años no hubo papa, no hubo liturgias, no hubo sacramentos, no hubo santos a quienes invocar. No tenías que tomar una cosa o una hostia para decir que estabas recibiendo a Cristo. Pero se convierte Constantino, el último emperador romano, y entonces absorbe el cristianismo antes de él como la religión oficial del Sacro Imperio Romano. Y decimos en mi tierra, es la misma gata pero revolcada. Entonces el Imperio Romano políticamente se da la vuelta y se convierte con el mismo poder, escúchenme, pero religioso. Y desde hace casi 18, 19 siglos, el Imperio Romano es el imperio del Vaticano y gobernó Europa, a los príncipes, a los reyes, y nadie en Europa se podía casar ni a tener negocios sin el permiso de Roma, de la religión. Y los que no pertenecían y aceptaban que el Vaticano era el único representante de Dios, los quemaban, los crucificaban, los echaron a los leones, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hablando después del Coliseo romano famoso. Entonces, el cristianismo no es una religión, es una relación personal, viva, orgánica, dinámica, con alguien que está vivo. Y cuando salimos de la religión y nos encontramos con el Jesús resucitado, que quiere entrar a tu vida hoy, tal vez tú no lo tengas, descubres que el cristianismo es diario. Y lo vives diario. Te levantas y tienes tu Biblia, te acuestas y tienes tu Biblia. Oras por tu familia, oras por tu esposa, oras por los alimentos. Comienzas a asociarte, tienes una comunión con Dios diaria. Por eso se compara con el matrimonio, el cristianismo. Imagínense mi esposa y yo, que me digan 8 meses, Armando, en estos 8 meses que tenemos tú y yo, nos hemos sentado algún día a platicar y algún día tú me has comunicado y compartido tus sentimientos, tus expresiones, cómo te sientes para que yo te conozca más, porque llegamos en la noche y nomás oigo y te volteas para el otro lado, te vas a trabajar durante todo el día. Es más, nos vamos a un seminario de matrimonios, que es donde nos encontramos otra vez, o de vacaciones, y no nos hablamos, tú con el periódico. Yo no te conozco, tenemos 30 años de casado y no te conozco, eres un desconocido para mí, eres una desconocida para mí. ¿Por qué? Porque nunca descubrieron que el matrimonio es comunión. Es comunión. Se pierde la comunicación en el matrimonio, perdiste tu matrimonio. Un matrimonio que no se comunica, que no es tan así, donde una vez a la semana a tomar un café, nos vamos de vacaciones, platicamos, nos damos tiempo el uno para el otro, para conocernos, es imposible que funcione. Se levantan barreras de silencio y ya pasaron un mes y tu esposa tiene cara de la jeta. Y nosotros hoy, pero ¿qué le he hecho? Es que hay tantas cosas de ellas que les molestan de nosotros. Pero ¿cómo vamos a descubrirlo si nunca, oye, mi amor, tienes tu jetita linda, dorada, parece una princesita pero con jeta? Dime qué te pasa, ¿verdad? Y a las mujeres les encanta. Porque no son como nosotros.
Pueden hablar 5 horas, 6 horas con sus amigas, con lo que sea, y se despiden y en el teléfono siguen hablando y desde el carro siguen platicando, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos nosotros que no nos gusta eso, y tenemos que entender que a ellos les gusta eso, perdón, ya parece que estamos en un seminario de matrimonios. Ya me estoy saliendo del tema, les pido perdón. Bueno, se van a enojar y así es el cristianismo. Ok, entonces el cristianismo no es una religión, es una relación con Cristo diaria. No es el domingo, imagínate, cada domingo a tu esposa de 5 a 6 te comunicas con ella. Así es la religión. El domingo voy a misa, a la iglesia, y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes ni me acuerdo, ni abro la Biblia, ni oro, ni nada. A lo mucho me echo una persinada de vez en cuando va a meter el gol del América. O cuando salgo a jugar al campo, ¿verdad? O meto un gol, me echo la persinada también. Es la forma en la que el ser humano vive con la religión. En Mateo 24, versículo 32 al 35, es uno de los pasajes claves para saber en qué tiempo nos encontramos. Y es el que queremos analizar brevemente en esta mañana. Mateo 24, 32 al 34. Jesús dice, de la higuera aprendan la parábola. Número 1, para entender esta parábola de Jesucristo, tenemos que entender qué es la higuera, qué es la vid y además qué es el olivo, que son los 3 árboles que se usan, el olivo, la higuera y la vid, para diferentes fases de la vida de Israel. Entonces, por ejemplo, la higuera, ¿verdad? Es, como lo vamos a ver, representa a el Israel. El olivo representa las condiciones de Israel y la vid representa al sistema religioso de Israel. Entonces, cuando Cristo está hablando de la higuera, inmediatamente lo podemos asociar, porque la Biblia no es de interpretación privada, con Israel. Porque Israel es la higuera y hay cantidad de pasajes en el Antiguo Testamento donde se representa a Israel como la higuera. Muy bien, de Israel aprendan la parábola. Ahora ya vamos con un poco más de luz. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, noten que no dice el fruto. ¿De acuerdo? Cuando ustedes vean que ya está tierna y las hojas comienzan a salir, que siempre salen antes que el fruto de las hojas de todos los árboles, sepan que el verano está cerca. En otras palabras, cuando ustedes vean que Israel renace, ¿cuándo fue esto? El 14 de mayo de 1948, después de casi 2000 años que Israel fue dispersado, exiliado por todas las naciones del mundo. El milagro más grande de la historia es Israel, porque es la única nación en toda la historia que en un día se constituyó libre, soberano, Estado independiente. Nunca en la historia nadie había podido levantarse o formarse como una nación, porque las naciones necesitan una constitución, necesitan o una república, o qué ideología vamos a tener, o para muchos años para que se forme una república como México, Revolución Mexicana, y Pancho Villa se pelea con Zapata, en el norte, Zapata en el sur, se junta, matan a Álvaro Obregón, viene la revolución, todos los Porfirio Díaz y todo lo que pasó, y poco a poco se va formando una república, y viene la constitución, etcétera, etcétera. Tarda años muchas veces en tener una constitución y formarse una nación. Israel en un día se forma toda la constitución de Israel.
Por eso es un milagro. Cuando vean ustedes esto, versículo 33, cuando vean todas estas cosas, ¿qué cosas? Las cosas que en Mateo 24 oirán de guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos. Será el principio, no el fin, el principio de los dolores. La generación que vea nacer a Israel, ¿quiénes somos? Nosotros. Los que han nacido entre 1946 a nuestra fecha se llaman los baby boomers. Ahorita creo que le llaman los millennials, ¿verdad? ¿O cómo les llaman, Caleva? Los de millennials. Ya tantos nombres, ya yo creo que le llaman los cibernéticos. Bueno, del 46 a nuestros días, una persona que nació en el 46 tiene ahorita 70, 73, 75 años, más o menos. Dios dice que los que vean estas cosas pasando, conozcan que está a la puerta. De cierto les digo, no pasará la generación de los baby boomers. Versión de Alducin. Traduciéndolo al léxico del siglo XXI, no pasará la generación del 48 hasta nuestros días, hasta que todo esto acontezca. Más claro Jesús no podía ser. Ahora muy bien, ¿cuánto es una generación? El Salmo 90 y 1 de Pedro capítulo 3 dicen que una generación es aproximadamente entre 80 y 90 años de edad. Dice los más fuertes 85, 90. Porque sabemos que antes del diluvio pasaban hasta los 500. Noé a los 500 años fue papá. ¿Se imaginan? Matusalem a los 969 años es el personaje más grande que ha vivido, más que tu abuelito y el mío. Matusalem, 969 años. Viene el diluvio, cambió todo. ¿Y saben por qué se redujo la edad? Porque si Dios nos hubiera dejado vivir más tiempo, ya nos hubiéramos matado como las ratas. ¿De qué estoy hablando? Agarra un cuarto de 5 metros por 5 metros y mete 50 ratas. Van a vivir un mes. Redúcelo a la mitad. Van a vivir 15 días porque se matan más rápidamente. Y mientras más lo reduzcas, más rápido se muerden unas a otras. Mientras más grande el espacio, más tiempo viven. Entonces, así nosotros, Dios tiene que reducir más y más nuestra vida, porque mientras más querramos vivir, si así con 80 años de edad estamos al punto de una tercera guerra mundial, ahora imagínense que Dios nos hubiera concedido que viviéramos más tiempo. Entonces, por la misericordia de Dios, se redujo la vida en los más robustos, 85, 90 años. En el caso de mi familia, mis abuelos maternos de 97, 95 años murieron. En el caso de mi paterno, mi abuelo murió de 90, mi abuela de 95. Muy bien, veamos ahora estas cosas. Las hojas representan el nacimiento o el renacimiento nacional de Israel, porque regresaron en el 48 sin convertirse. ¿Cuándo Israel se va a convertir al Mesías? Romanos 11, 25 y 26. Apocalipsis capítulo 7, cuando Él selle a 144,000 judíos, y ellos en el tiempo de la tribulación, nosotros ya no estamos aquí, el más grande avivamiento de Israel se convertirá cuando Jesucristo venga al final. Y cuando Él venga al final, todo Israel será salvado. Desde luego los que creyeron en Jesús como el Mesías. Entonces, es importante esto, ¿verdad? Porque las hojas representan el renacimiento de Israel de 2000 años y el nacimiento de la generación de la higuera. Cuando Israel se convierta, entonces el Israel será el fruto
de la conversión, porque por el árbol, por el fruto lo conoceremos a un árbol. Si es un árbol de naranjas, da naranjas; si es un árbol de manzana, da manzanas. Ahorita Israel no ha dado fruto. ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, benevolencia, que produce ¿quién? El Espíritu Santo. Y ellos no tienen a Ruach el Kadosh, al Espíritu de Dios que tiene la iglesia que Dios nos ha dado. Muy bien, ahora es importante que veamos en el capítulo 21 de Lucas algo sensacional, algo asombroso acerca de esto. Porque aquí hay una señal que es la siguiente: si Israel no hubiera regresado en el 48, no sabríamos qué tan cerca estábamos del rapto. Tenía Israel que regresar en el 48 a la Biblia, porque desde el 48 que regresó Israel a la Biblia, se puede cumplir el rapto. Entonces, el hecho que hayamos nosotros sido la generación que esté contemplando este milagro de Israel en el 48, nos habla que el tiempo está ya contado. Si Israel no hubiera regresado, el anticristo que iba a perseguir. ¿Me están siguiendo? Si Israel no hubiera regresado, ¿quiénes iban a reconstruir el templo? Si Israel no hubiera regresado, ¿a quiénes 144,000 hubiera Dios en el capítulo 7 de Apocalipsis ungido con el Espíritu Santo? Entonces, Israel tenía que regresar para que las profecías de los últimos tiempos se cumplieran. Y tú y yo somos los testigos. Antes del 48, nadie sabía ni se imaginaba que Israel iba a regresar. Fue un milagro de la historia. Y el rapto lo mismo. No sabemos ni cómo, ni cuándo, ni a qué hora, pero va a ser algo que ya se puede cumplir porque Israel está en su tierra. Ahora, en Lucas 21 hay un antecedente maravilloso, y dice en el versículo 29 el Señor Jesucristo: también les dijo una parábola, y está contando Lucas las mismas palabras de Jesús, pero observemos con lupa que Lucas le agrega otras palabras que no tiene Mateo, y nos vamos a sorprender de esto. Miren la higuera. ¿Ya ves que te dije que trajeras la Biblia? Aquí ya me doy cuenta quién la trae. Y todos los árboles. Eso no está en Mateo. En Mateo solamente es la higuera. Pero aquí se le agrega que no solamente miremos a la higuera, sino todos los árboles. ¿Quiénes son todos los árboles? En la Biblia, por ejemplo en el libro de los jueces, en el libro de los Antiguos Testamentos, los árboles representan dos cosas: naciones y personas. Como por ejemplo, Ezequiel 31, el cedro representa al anticristo. Y los árboles, las naciones que van a estar alrededor del anticristo. Entonces, Cristo está diciendo: vean el renacimiento de Israel y vean las naciones que a su alrededor de él, en el Medio Oriente, van también en el mismo tiempo y en las mismas épocas a resucitar y a resurgir. Escuchen esto: la Primera Guerra Mundial preparó la tierra para Israel. La Segunda Guerra Mundial preparó a los judíos para la tierra de Israel. Pero para que Israel regresara a la tierra y para que las profecías se cumplieran, antes de 1925-1930 no existía el Medio Oriente. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Las naciones que se encuentran ahorita en el Medio Oriente no existían antes de 1930. Escuchen ustedes lo siguiente: estos árboles son las naciones que surgieron en el mismo periodo. El Líbano, 1920. Siria,
1920. Turquía, el Imperio Otomano turco sale y Turquía se convierte en una nación. Arabia Saudita, 1932. Irak, 1932. Jordania, 1946. Israel, 1948. Egipto, 1952. Todas estas naciones necesitaban primero que Israel surgiera, porque Israel iba a ser el centro de las profecías para que se cumpliera la venida de Jesús. Mire la higuera y todos los árboles. No pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Es sorprendente observar que el Medio Oriente visible, tal como lo vemos ahorita, fue formado en el siglo XX. Existía la Mesopotamia, o sea, Siria y Irak, era lo mismo, era el Medio Oriente, pero no estaba la división entre Siria y entre Irak, Transjordania, Jordania, el Líbano, Egipto. Egipto existe desde hace cientos de siglos, pero no estaba formado exactamente con las divisiones geográficas que los ingleses y los franceses, que fueron los que colonizaron con Portugal y España el Medio Oriente, determinaron, y ellos fueron los ingleses y los franceses los que dividieron el Medio Oriente tal como nosotros. Lo conocemos actualmente. A Israel le asignaron ese pedacito de tierra, a Jordania eso, a Arabia Saudita eso, a Líbano eso, a Siria eso, y fue después de la Primera Guerra Mundial. Estas cosas que están pasando, vemos nosotros que tenían que suceder para que nosotros pudiéramos comprender que las profecías bíblicas tenían que cumplirse. 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién gana? Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. 1957 se firma el Tratado de Roma, donde Jacques Delors, francés, Europa, unámonos, porque la unión hace la fuerza y Europa tiene que tener una moneda, tiene que tener una constitución, tenemos que unirnos todos. 1967, la Guerra de los 6 días. 1989, cae el comunismo y en ese momento comienza la democracia a elevarse en el mundo. 1992, el Tratado de Maastricht forma la Unión Europea. En el 2016, Inglaterra dice a la Unión Europea, ahí nos vemos el Brexit. Los ingleses no quieren someterse al euro, quieren mantener su independencia con la libra inglesa, esterlina, y ellos quieren tener su propio gobierno, no quieren pagarle los impuestos a la Unión Europea. Y estos acontecimientos tenían que suceder después de Israel, del 48. Las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Mercado Común Europeo, el Fondo Monetario Internacional, la OTAN, la OPEP, todo tenía que formarse después de Israel. ¿Para qué? Para preparar el camino a las profecías que tenemos aquí de los últimos tiempos, y todos estos eventos han sucedido ante nuestros ojos para que sepamos que los cascos del Apocalipsis se escuchan en el cielo. 1967, 1989, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
¿Qué es el 2021? Violencia, incendios en Australia, más de 1.000 millones de especies, ¿me escuchaste bien?, de animales han muerto en Australia. 1 millón de especies casi en las Américas de animales. Y estamos involucrando también a delfines, ballenas, tiburones y peces. Incendios en California, incendios en otras partes del mundo, inundaciones, tsunamis, cambios de clima, ya no hay primavera, ya no hay verano, huracanes devastadores, cada día con más fuerza, grado 3, grado 4, etcétera, etcétera. Nos encontramos un mundo convulsivo políticamente. ¿Qué será? ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Comunismo o socialismo? ¿O autocracia? ¿O monarquías otra vez? ¿O una oligarquía? ¿O qué sistema? No, vamos a mezclar mejor ya. Comunismo con capitalismo como China. O socialismo pero también con capitalismo. Y es una ensalada del chef en las ideologías gubernamentales y filosóficas, porque el mundo ha llegado a su fin. Ningún sistema ha funcionado, el comunismo cayó, fue un fracaso, se vuelve a desenterrar al mismo muertito, porque la historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Y cometemos los mismos errores, porque usted es la generación de los milenistas, o milenios, o ¿cómo les llaman? Cibernético les llamo yo, ¿verdad? No han experimentado lo que nuestros padres en la Segunda Guerra Mundial, lo que se sufrió, y ahorita el pasado ya no existe para ustedes. Ahorita solamente la computación y esto dinero, y qué carrera es la que más dinero produce, y por acá y por allá, y somos movidos por una ambición, una especulación, una comercialización de todo en todas las cosas, porque el mundo se dirige al comercio. ¿Sabían ustedes eso? El anticristo va a establecer un sistema de comercio en Medio Oriente que va a ser el Plaza Galerías más grande del mundo, en Irak, donde nació tu madrina. Y cuando nosotros veamos estas cosas, nos damos cuenta que el mundo se encuentra en un precipicio, que nos queda muy poco tiempo. Y yo te pregunto, ¿tú eres cristiano? Si me contestas que sí, te hago la segunda pregunta. Desde que tú te convertiste, ¿has guiado a alguna persona a recibir a Cristo en su vida? ¿O eres de las personas que estás en el hospital con tu madrina muriéndose? Pastor, ¿puede venir a hablarle a mi esposa de Cristo? ¿O a mi madrina? Oye, entonces, ¿que tú no le puedes dar un versículo de la Biblia o compartir el plan de salvación? ¿No sabes cómo guiar a tu madrina en agonía a que reciba a Jesucristo en su cama? Tienes que recurrir al pastor. Se murió. ¿Puede venir al funeral para predicarles de Cristo? ¿No lo puedes hacer tú? Claro que vamos, porque es nuestra responsabilidad de los pastores. Pero ojalá que se levantaran más familias ya con un liderazgo, con la convicción profunda de que es lo más importante que el ser humano pueda tener, regresarse a Dios y pedirle perdón por tus pecados. ¿No lo quisieras hacer tú en esta mañana? ¿No quisieras tú considerar? Y vamos a dar inicio con estos dos versículos, las palabras de Cristo, advirtiendo a la última generación que estamos seguros somos nosotros o seremos nosotros antes de que Él regrese. Dice Lucas 21, versículos 34 y 35. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. El título de esta conferencia es Preparación para los tiempos finales. ¿Cómo debemos de prepararnos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Creo que estamos en un tiempo para establecer nuestras prioridades, dónde invertir nuestro dinero, a qué darle prioridad más al negocio, a la familia, etcétera, etcétera. Pues no cabe duda que todos los acontecimientos que a nuestro alrededor están sucediendo nos hablan de que el mundo se encuentra realmente en las palabras profetizadas que Cristo dijo en Mateo capítulo 24.
vendrán guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Hace un día y medio un volcán en Tokio, Japón, cerca de Tokio, Japón, eruptó sin que hubiera absolutamente ninguna señal de la erupción. Y las brigadas de rescate, leía hoy en la mañana y a través de las noticias, que casi las personas que están recogiendo muertas murieron de un ataque al corazón. Había más de 500 personas alrededor del volcán, alpinistas, campistas, que jamás imaginaron que era el último picnic o día de campo que iban a hacer al pie de ese volcán, cuando de repente hizo erupción y comenzó, ¿verdad?, con la lava a sepultar a gente, y otros de la expectación y de la impresión se murieron de un ataque al corazón. No cabe duda que cada día nos pasamos más y más y más tiempo en cosas que no valen la pena, porque estamos ya cerca de la culminación del plan profético de Dios, por lo cual deberíamos ya comenzar, insisto, en organizar, administrar nuestra vida y nuestras prioridades. Vivimos tiempos, sin lugar a dudas, llenos de violencia, asaltos, inmoralidad, guerras, rumores de guerras cada vez más fuertes y frecuentes. Este problema de este grupo terrorista ISIS en el Medio Oriente puede desatar una guerra impresionante en el Medio Oriente que eleve el barril de petróleo a $500 por barril y que pueda sumir al mundo occidental, Europa, América, en problemas más allá de la capacidad que tenemos para resolvernos. Ante todas estas cosas, ¿cómo debemos de prepararnos para estos tiempos finales? La Biblia nos ofrece, como vamos a ver a continuación, consejos prácticos de cómo debemos de prepararnos. Escuchen, física, mental, económica y espiritualmente. Tenemos que prepararnos físicamente, mentalmente, económicamente y espiritualmente. Veamos en primer lugar la preparación número 1. Confiar en la fidelidad de las promesas de Dios. Esto es lo primero que debe venir a nuestras mentes. El Dios de la Biblia es un Dios que nos dice: no te dejaré, ni te desampararé. No temas, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no tengas miedo, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te ayudo, que te digo, estoy contigo siempre hasta el final del siglo. Dios nos dice: joven fui y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Cristo dijo en Juan 14 a los discípulos que estaban consternados, que no sabían qué iba a pasar: si creen en Dios, crean también en mí. Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde ustedes estén, también yo esté con ustedes. Y cuando yo viniere y los arrebatare o los tomare conmigo mismo, que es la palabra lambano en el griego, que significa arrebatamiento, os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, antes que nada, debemos recordar esas promesas de Dios con las cuales está llena la Biblia. Estas son las mismas palabras que 2000 años después nosotros necesitamos escuchar. Para que no nos sorprenda, escuchen la depresión, la ansiedad, el estrés. Todas estas características emocionales son veneno para el alma de un hijo y de una hija de Dios. El estrés, la depresión, la ansiedad de las cosas por lo que está pasando, y mañana qué comeré, dónde dormiré, la escuela de mis hijos, dentro de 10 años si mi esposo se muere, no tengo seguro. Toda esta clase de pensamientos negativos que muchas veces nos hacemos y que pueden convertirse en una depresión crónica, que te pueden mantener en un estado emocional de estrés, donde puedas comenzar a enfermarte inclusive físicamente, es un estado de incredulidad. Porque aunque sí tenemos que preocuparnos, ¿verdad?, no llegamos al colmo de la ansiedad. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, dice 2 Corintios capítulo 4. Estamos en problemas, pero no desesperados. O sea, no podemos llegar un cristiano a la desesperación, ya me ahogo, ya sálveme el que pueda, pastor, ayúdeme por favor, Dios mío, gritar, ¿verdad? No podemos llegar a ese estado, porque se nos están olvidando
las promesas de Dios. Aquí estoy, te dice el Señor, que ya se te olvidó, que estoy dentro de ti, que te voy a ayudar. Híncate, búscame con todo tu corazón y mi paz guardará tus pensamientos y tu corazón. Veamos en el Salmo 37 unas promesas preciosas. Es uno de los salmos, de mis salmos preferidos. Y dice así el salmista, Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Este salmo inicia aconsejándonos a que tengamos cuidado de perder la paciencia por causa de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, porque es un arrebato emocional que puede llevarnos a hacer y a tomar decisiones equivocadas. Es que ya tengo 25 años y 30 años y no pasa el camión 100 con mi novio, o la ruta 100, y ya agarras el que pase, hasta la que pasó en la pecera te vas con él, por la desesperación. O ya no tengo dinero, necesito, caes en el fraude, en el engaño, en el robo. Es que todas estas decisiones que son imprudentes e impulsivas, nos vamos a arrepentir de ellas. Entonces, es lo primero que se nos dice, no te impacientes, ten cuidado de mantenerte ecuánime, estable, tranquilo, tranquilino, pino, cocolino, sereno, moreno. Porque si no mantenemos la paz interna, vamos a tomar decisiones equivocadas. Y dice el versículo 2, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Escuchen estas promesas. Confía en Dios, confía en Jehová. Esta palabra bataj en el hebreo significa sentirse seguro, firme, tranquilo. Confía como si estuvieras recargado en un árbol sabiendo que nadie te puede llevar a tumbar al suelo. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Bien, el versículo 4 que acabamos de leer. ¿Quieres que Dios te conceda las peticiones de tu corazón? Que a lo mejor es casarte o tener una mejor casa o tener un mejor coche o un mejor trabajo. Ok, no es solamente dame, sino dice Dios, si tú te deleitas en mí, si diario me das el primer lugar en tu vida y en tu devocional temprano estás con la palabra, meditándola, leyéndola, memorizándola y antes de acostarte, te acuestas con mi palabra en comunión con mi Hijo Jesucristo y descubres que es un deleite, te estás gozando, anhelas, disfrutas, te da paz mi palabra. ¿Sabes una cosa? Pídeme lo que quieras. Pero no soy el genio de la lámpara de Aladino, para que cuando solamente me necesites, me invoques. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Señor, necesito un trabajo. Quiero encomendarte mi trabajo. Yo no sé qué trabajo me convenga. No soy tú, Señor. Gracias a Dios, no soy Dios. No somos dioses. Tú sabes mejor lo que me conviene. Padre, te pido que tú me muestres, me confirmes en las puertas que voy a tocar el trabajo donde tú quieres que yo entre. Y voy a saberlo cuando se me abre esa puerta, que tal vez seas tú el que me estés abriendo la puerta para poder trabajar. Pero ¿por qué Dios te dirige? Porque antes te encomendaste a Él y le pediste que Él fuera delante de ti. Pero cuando te levantas, ¿verdad?, a pedir trabajo por acá, por allá, ni te has persinado siquiera. Hasta con eso, ¿verdad? Te ganan los futbolistas que van a meter gol. Entonces, ¿cómo queremos, repito, que Dios se convierta en nuestro sirviente? Dice el versículo 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino por el hombre que hace maldades. No tengas envidia. Mi compadre que vive enfrente de mi casa es un borracho parrandero y jugador y trae un buen carro y se burla de mí que vengo a la iglesia y yo me vengo en mi bochito y me dice de cosas, ¿verdad? Y Señor, ¿por qué a él le va mejor que a mí? Es lo que dice Dios. No tengas envidia de los malignos. No guarda silencio ante Jehová. No te alteres por creer que otras personas prosperan y tú no prosperas, por ser honrado, por seguir el camino de la justicia. Porque es una cosa, ese vecino que tú ves y que ahorita lo ves ja, 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 y ji, 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 jo, jo, jo,
En un año no sabes dónde va a estar y en un año yo te voy a bendecir a él y tú le vas a decir ja, 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 jo, 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 ji, ji, ji. Pero si tú no mantienes tu paciencia y no esperas en mí y no confías en que tengo algo mucho mejor para que yo te lo pueda dar, no puedo cumplir tus promesas. Dice el Salmo 37, versículo 28, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Versículo 39 y 40. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. ¿Estás ahorita en angustia? ¿Hay algo que te quitó el sueño anoche? ¿Tienes una semana con problemas que no le ves la solución? En este momento lo confiesas, tú eres mi fortaleza, Señor. Cae de rodillas, híncate y recuerda las promesas de Dios. Pero si tú no memorizas todas estas promesas que estamos leyendo ahorita, si tú no acudes a su palabra, estás siendo sostenido por tus propias fuerzas, por tus propios esfuerzos humanos, por las pastillas tranquilizantes que tomas o por el consejo de la comadre o del compadre o de tu suegro o de tu suegro, pero no estás siendo sostenido por las cosas de Dios. Número 2. El segundo consejo es no preocuparnos en esta época, escuchen muy bien, por las cosas materiales. Una de las cosas que pueden desviarnos de las promesas de Dios y apartarnos del camino es la avaricia. Es la avaricia. ¿De dónde creen que salió la famosa costumbre del diezmo en el Antiguo Testamento? ¿Puede alguna persona creer que Dios necesita nuestro diezmo? Dice la Biblia que subes el oro y subes la plata. Entonces, ¿por qué nos pide a nosotros eso? Simplemente para comenzar a enseñarnos, a entrenarnos, a sacar la avaricia con la que nacimos desde que nosotros estamos en este planeta. Desde que nacemos, el corazón es perverso y engañoso. Y Dios, que es el creador, sabe que siempre guardamos debajo del colchón más de lo que debemos de guardar. Simplemente en el Antiguo Testamento les pidió el diezmo nada más, para que de 100 pesos guardaran 10 pesos. Escuchen esto. Y cuando tú le das esos 10 pesos, Dios te bendice los otros 90 pesos. Cuando Cristo se enfrentó con la multitud de los 5,000 y llegaron los discípulos, Padre, se acabó el pan, nada más hay 2 peces y 3 panes. ¿Qué dijo Jesucristo? Tráigalo para acá. Entonces vean esto. En las manos de Cristo, Él lo primero que hizo fue bendecir el pan y pedírselo a Dios. Y una vez que Él bendijo lo que le dieron, lo poquitito que le dieron, Él lo multiplicó. Y después lo repartió. Es un principio que no debemos olvidar. ¿Quieres que Dios multiplique lo poquito que tienes? Dáselo a Él. Ya una vez que esté en las manos de Dios, Él lo multiplica. Nada puede ser bendecido sin la bendición de Dios. Y si tú guardas ese 10% del Antiguo Testamento, aquellos que son los avaros y guardan, y guardas más de lo que Dios te pide en ese momento, Dios no puede bendecir los 90 pesos que te quedaron. Porque Dios bendice lo que tú le das el diezmo, Dios bendice lo que te queda. Y lo que te queda va a ser milagros para demostrarte que te va a alcanzar en las cosas que tú tienes que pagar. Pero ¿cuántos cristianos llegan y, bueno, de la renta son 2,000 pesos, de la comida son 2,000 pesos, de las colegios de los niños son 2,000 pesos, 6,000 pesos, y yo gano 6,000 pesos? Señor, ¿cómo quieres que te dé el diezmo si mis cuentas apenitas algo? Bueno, ¿vives por fe o por vista? O sea, ¿le crees o no le crees? De eso se trata todo. Al que cree todo le es posible. ¿Por qué no prosperas? ¿Por qué no te multiplica Dios? Por tu avaricia, por tu codez, como decimos en México y como dicen los regiomontanos, porque no le crees a Dios, por eso eres avaro. ¿Y quiénes son los que critican? Los que menos dan. Y cuando comenzamos a ver que en el Nuevo Testamento ya no existe el diezmo se quedó en los evangelios todavía porque Cristo vivió bajo la ley. En el Nuevo Testamento no hay una sola palabra para el diezmo.
En el Nuevo Testamento es cada quien dé como propuso en su corazón. Mijito, si en el Antiguo Testamento era el 10, ya no espero que seas legalista y me des el 10, ahora espero que me des el 15, el 20, el 30, el 40, el 50, según haya prosperado cada quien. 1 Corintios 16, del 1 al 2, tráigaselo a Dios. Porque vivimos bajo la ley de la libertad, no bajo la ley de la imposición. Y ahora Dios no quiere imponernos un 10%, un 15%, un 20%. Ahora estamos nosotros decididos para poderle darle a Dios lo que en ti haya, y lo que tú le das a Dios es lo que piensas que vale Dios. Vemos nosotros en tercer lugar, invertir en el reino de Dios. Es realmente muy triste observar a muchos cristianos, vuelvo a repetir, que viven preocupados por saber dónde invertir su dinero. Usted no sabe la cantidad de correos. Pastor, ¿me recomienda invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York? Acabo de vender una casa, ¿me recomienda usted invertirlo en petrobonos? ¿O debo comprar euros o libra esterlina o dólares? ¿Qué me recomienda, pastor? ¿Y cuál es la respuesta? La que le dio Cristo al que le dijo, diles que repartan la herencia conmigo. Y Cristo dijo, los bienes materiales no determinan la salud ni física, ni mental, ni espiritual de un ser humano, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, si tú estás buscando, quieres asegurarte al 100% que la inversión que tú haces, ni el orín ni la polilla te lo corromperán, la bolsa de valores puede caer, el euro sube y baja, el dólar sube y baja, todo es transitorio en esta vida. La única seguridad que tenemos garantizada de que nunca nos va a faltar es invirtiendo en el reino de Dios. Desde luego que esto no significa, ¿verdad?, que no debamos ahorrar cierta cantidad de dinero, pero sin llegar a creer que estos ahorros son nuestra salvación y nuestra seguridad para el futuro. Porque si lo que tú tienes, estás diciendo, bueno, es que mientras yo tenga esto, tengo garantizado el futuro, es esto tu Dios y tu ídolo, y no es el Dios que dice, yo soy el Shaddai, el Todopoderoso, el que nunca te dejará ni te abandonará. Vean lo que dice en Proverbios capítulo 18, libro de Proverbios capítulo 18, versículo 11. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. En otras palabras, los que tienen mucho dinero y que son avaros se sienten seguros mientras tengan ese dinero. Son como una ciudad, se sienten como rodeados de una fortaleza inexpugnable, se sienten como dentro de una caja fuerte que solamente ellos tienen la combinación y nadie puede meterse a su caja fuerte y aquí tienen su dinero guardado, ¿verdad? Y mientras lo tengan, se sienten seguros, como un muro alto en su imaginación. Esta es la característica de las personas avaras. Cuando cayó la bolsa de valores hace algunos años, 777 puntos en Wall Street, en Nueva York, más de 200 billonarios, no millonarios, billonarios quedaron en la ruina completa y más de 50 de ellos se suicidaron. Porque tú crees que un billonario, bueno, cuando hablamos de 1 billón, ¿verdad?, de dólares o 1,000 millones de dólares, ¿tú crees que esa persona puede disponer de ese dinero? No, la mayor parte de los billonarios que existen millonarios, todo su dinero no lo tienen debajo del colchón. No lo tienen tampoco, tienen muy poco en los bancos, porque hay una ley bancaria que dice en la mayoría de ellos que si tú tienes $1 millón y el banco quiebra, no te dan el $1 millón, te dan la cuarta parte, $250,000 y pierdes $750,000. Entonces, ¿qué hacen? Lo invierten en acciones, en la bolsa de valores, lo invierten en miles de otras cosas y todo. El otro día estaba leyendo que Bill Gates acaba de comprar el Ritz-Carlton de San Francisco y un campo de golf por acá, y todo su dinero de este hombre billonario, Bill Gates, lo tiene totalmente invertido en bienes raíces, en compañías, en hipódromos, en campos de golf. Si tú vas y le pides una propina, no te da $50 porque todo su dinero lo tiene completamente invertido en propiedades. Tendría que vender todo lo que tiene para poder tener los 51,000 o 61,000 millones de dólares que dice la revista Forbes que él tiene. Entonces, la Biblia nos muestra claramente que nosotros no debemos de vivir de esta manera como hijos de Dios. Dice Proverbios 28, versículo 22.
Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Cualquier persona, porque Dios conoce los pensamientos, que está tratando por guardar o por invertir en este mundo y robándole a Dios, ser rico, Dios va a hacer quebrar su negocio, sus propiedades, sus inversiones. Porque dice la Biblia que no puede nadie burlarse de Dios. El Señor Jesucristo nos revela el secreto de jamás padecer hambre y asegurar nuestro futuro. Vayamos al capítulo 6 del Evangelio de Mateo, porque cuando sucedió este evento, Pedro, estoy seguro que le estaba diciendo a Santiago, ¿trajiste tortas? Oye, ¿ya le preguntaste al Señor si hay algún Holiday Inn Express hoy en la noche por donde vamos a dormir? Ya estoy cansado de dormir en el suelo, Y si pasado mañana el Señor nos deja, ¿qué vamos a hacer? Dejamos nuestras barcas, dejamos todo lo que teníamos por seguir a este Mesías que estamos conociendo. Y conociendo los pensamientos que tal vez pululaban en las mentes de los discípulos, Cristo les dijo en el versículo 25, Mateo 6, por tanto, no se afanen por vuestra vida. Antes de seguir adelante, la palabra afán, merinmao en el griego, merinmao con M, significa ansiedad, preocupación crónica, pensar continuamente en algo, intranquilidad. No estén en un estado de intranquilidad, de ansiedad, de no sentirse seguros, de que te quite el sueño, que tengas que recurrir a pastillas tranquilizantes o a bebidas alcohólicas o a drogas para calmar tu ansiedad y tu estrés. No quiero que ustedes vivan con ese afán. ¿Qué hemos de comer? ¿Qué han de beber? Y por vuestro cuerpo, ¿qué han de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿O sea, amaneciste? ¿Sí o no hoy? Entonces, ¿quién crees que ha permitido que sigas en la noche? ¿Qué tú te apretaste un botón, elegiste cuerpo? No te olvides respirar hoy en la noche, porque quiero amanecer. Nos acostamos, entramos en un estado de inconsciencia total y nuestro cuerpo sigue, el corazón sigue latiendo. Y el que mantiene el ritmo cardíaco, porque nuestros días están numerados por Dios, es el Dios que nos trajo a este mundo. Entonces, si ese Dios que te despertó en la mañana y que amaneciste vivito y coleando, no te ha quitado la vida, ¿no crees que Él también sabe que necesitas calcetines, tenis, chanclas, pantalones, camisa, renta, etcétera, etcétera? Y si tú te levantas en ese estado en el que sabes que Dios es esto y te levantas, Padre, gracias porque vivo. Tengo mis frijolitos, mis totopitos, mis tenis, mi camisita, mis hijitos, mis bochitos, Señor, te alabo y te bendigo. Y así pasan 6 meses, un año y lo sigues alabando por lo que tienes, contento con lo que tienes. Dios te da más. Porque ha encontrado una persona en quien confiar. ¿Qué significa la palabra responsabilidad? Volver a habilidad, capacidad de responder. Responsibility, habilidad de responder. Entonces, una persona responsable es la persona que tiene la capacidad de responder lo que se le ha confiado. Si yo tengo una persona y la pongo al frente de mi negocio y él me responde y le pido cuentas y me dice, aquí está esto y esto y otro, es una persona responsable. Y si tengo 2 tiendas, lo voy a poner a él de jefe de las 2 tiendas. Si tengo 5, lo voy a poner a él, porque todos nosotros buscamos empleados de confianza, ¿no es cierto? Que no nos roben, que sean responsables. Dios lo mismo. Dios está buscando bolsillos donde le echen y no lo guarden, y lo guarden y se comienza a desfondar, y todo lo que te da Dios desperdiciándolo, porque tienes hoyos en tus bolsas en cosas vanas y superfluas que no tienen ningún valor eterno. Pero cuando Dios ve que haces esto y haces esto, haces esto y lo inviertes, haces esto y lo inviertes, te da más. ¿Por qué creen que hay millonarios cristianos en Estados Unidos y en Europa? Si no fuera por estos millonarios, ¿quién sostendría a los misioneros? ¿Quién pagaría los eventos? ¿Quién pagaría? Ahorita nos cobran en el Auditorio Nacional 500,000 pesos la noche, el día, perdón, nos dan 8 horas por 500,000 pesos. Estamos orando, ¿verdad? Para poder tener ya eventos en el Auditorio Nacional. Para todas las cosas se necesita esto.
Entonces, esa es la razón por la cual Dios quiere que nosotros vivamos en paz, en tranquilidad, sabiendo que si Él no provee es porque Él tiene una razón. Y esto es lo que Dios quiere que aprendamos, que podamos confiar en todas las cosas que nos da. Y nos advierte acerca de la avaricia. Dice en Lucas capítulo 12, versículo 13, el Señor Jesucristo. Lucas 12, versículo 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ahí está. Había uno que lo seguía a Cristo. ¿Cuántos de ustedes ahorita están aquí en esta reunión, escuchando el mensaje? Y esta palabra que están recibiendo no les hace beneficio alguno, porque en este momento no estás pensando en este mensaje, sino en tu casa, en tu lavadora, en tu deuda de mañana. Hoy estás desenfocado de la palabra de Dios. Aquí está un hombre que seguía a Cristo y que en lugar de que le hiciera una pregunta espiritual, imagínense nomás, pobre, la desilusión de Cristo, ¿no? Oye, dile que reparta mi herencia. Oye, pues ¿qué te has creído? Le contestó Jesucristo. Y, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? O sea, vengo a enseñarte algo espiritual. ¿Me vienes con esas tonterías? Y le dijo: miren y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tenemos que tratar de invertir en el reino de Dios y librarnos de la avaricia. No sé cuántos de ustedes ya vieron, ya tenemos ventiladores, gracias a Dios, y a ustedes en todo. Ya el próximo verano van a estar aquí, pero mejor que en Acapulco. Ahorita seguimos aquí con todo el baño de mujeres, vamos a hacer nuevo el baño de mujeres completamente. Vamos a subir la cosa allá atrás, vamos a quitar todo. Bueno, va a ser una remodelación de este edificio tremendo. Vamos a hacer una inversión de varios miles, ¿verdad? Tal vez 2, 3 millones de pesos que solamente pueden venir de las ofrendas del pueblo de Dios. Esta es tu casa, ¿verdad? Y todos queremos tener un lugar bonito, agradable, pero necesitamos, ¿verdad?, que ustedes nos ayuden a seguir con nuestros misioneros y todas las obras evangelísticas que tenemos, los niños que sostenemos en Jerusalén. Todo eso viene de lo que tú le das a Dios. Se está usando para la gloria de Dios. En cuarto lugar, pasamos ahora a la preparación física, emocional y espiritual. Nuestra vida está compuesta de 3 elementos: cuerpo, mente y espíritu. Y somos responsables delante de Dios de nuestro cuerpo. Si tú a tu cuerpo le das mal uso, si tú a tu cuerpo no lo alimentas bien con los alimentos que necesita, si tú a tu cuerpo no lo ejercitas, no vengas a Dios a decirle: sáname. No te atrevas a decirle: sáname, porque Dios no lo va a hacer. Dios nos da la responsabilidad y las leyes para comer y saber lo que tenemos que comer y lo que tenemos que hacer con nuestro cuerpo para que Dios pueda respondernos y ayudarnos a vivir hasta el final de nuestros días con el vigor y la energía de los búfalos de Basán, y como las palmeras seguir dando fruto hasta el final, 90, 100 años de edad. Para que nuestra vida funcione adecuadamente, estos 3 alimentos tienen que trabajar coordinadamente. Si mi cuerpo no funciona bien, mi mente tampoco funciona bien. Porque si comienzo a tener sobrepeso, ¿qué hace el sobrepeso? Me causa hipertensión arterial. ¿Y qué hace la hipertensión arterial? Me impide coordinar y pensar bien, hacer una lógica de mis pensamientos, y comienzo a hablar incoherencias. Y si en mi mente no estoy bien porque mi cuerpo está siendo afectado o mi cuerpo está afectando mi mente, espiritualmente tampoco puedo estar bien, porque el Espíritu de Dios necesita mi mente para poder guiarme. Entonces descompongo todo y entonces estamos arrastrando la cobija. ¿Por qué no me va bien esto? ¿Por qué tomo decisiones equivocadas? ¿Por qué me casé equivocadamente? ¿Por qué este negocio no me salió mal? Porque estás completamente desvielado. Ya ahorita estás echando humo, ya te sale humo por todos lados. Ya necesitas cambio de máquina completamente. Veamos en primer lugar físicamente. En Levítico 11, aunque no vayamos a este pasaje que es muy largo, Dios estaba interesado en la salud de su pueblo. Y Dios le dijo: yo hice al venado, al rinoceronte, al puerco, los camarones, las ostras, las langostas, los perros, etcétera, etcétera. Yo soy el que
tuve la creación de todos los mamíferos, de los insectos, de las aves, de los peces, y yo sé, dice Dios, no los nutriólogos, en China comen hasta los alacranes, y aquí en México hasta los gusanos nos comemos del maguey, que son ricos. Claro, el pecado es rico. Qué rica es la Coca-Cola, qué rica es la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque es la que más te descompone, la que más te intoxica, pero es riquísima, ¿verdad? Y después pagas el precio. Entonces Dios nos da leyes para que sepamos que cuidémonos pasando los 40 años del colesterol. Cuidémonos de las grasas, cuidémonos de la azúcar, por el amor de Dios. El azúcar es el veneno más grande del sistema inmunológico. El sistema inmunológico es como una muralla invisible en el cuerpo que nos está protegiendo contra las bacterias, microbios, y el azúcar hace que comience a desmoronarse esa muralla y entonces te enfermas ya por cualquier taco que te tomas, por el azúcar. ¿Y qué es lo que más tiene azúcar? Los refrescos, los postres, así grasosotototas. Esos país de queso con crema y con la cerecita hasta arriba. Qué ricos son, pero qué precio tan grande vamos a pagar por ello. Es increíble que después de tantas instrucciones a Moisés, la ciencia ya acaba de descubrir el famoso colesterol y los triglicéridos, que es la energía que sobra del cuerpo. ¿Y dónde está el colesterol? En las grasas animales. Mantequilla, carne de puerco, tacos al pastor, todas esas cosas, ¿verdad? Está bien una vez al mes, unos taquitos al pastor. Ahorita me acaban de dar unos tacos de aquí en la esquina de chile relleno, deliciosos, así grasosos, así me lo comí ahorita. Rico me supo, pero mañana y pasado es la penitencia. Mañana mi jugo de uvas, ¿verdad? En ayunas, mi licuado, en 2-3 días, nada de grasas, de azúcar ni nada. Voy a correr, a hacer ejercicio y a la penitencia, a sacar eso del cuerpo. Pero ¿cuántos de ustedes lo comen casi cada 3 o 4 veces a la semana? No hacen ejercicio, no lo sacan, no tienen baños de vapor, no hacen nada absolutamente, no beben la suficiente agua y están intoxicados. Y comienzan a estar así como tontos, no aprenden la Biblia y no le entiendo la Biblia, hermano. Y me siento así como que me tomé 3 chochos y no estás ni enchuchado ni nada, estás intoxicado de azúcar y de grasas. Y lo quieres aquí con la panza de Santa Claus que oren por ti. Ahora bien, bajo el Nuevo Testamento, dice 1 Timoteo 4, el 4 al 5, 1 Timoteo 4, el 4 al 5, bajo el Nuevo Testamento, tenemos la libertad de comer de todo, menos sangre. Pero recordando también, porque muchas veces me han dicho, ahí hermano, en 1 Timoteo 4, 4 y 5 dice que todo es santificado por medio de la palabra, hasta el puerco que me estoy comiendo. No hay ningún problema, pero también la Biblia dice, acuérdate que el diablo cita la Biblia de una forma no continua y se brinca a otros versículos y es la suma de la palabra la que es la verdad. Entonces la Biblia también dice en 1 Corintios 6:12 que todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Entonces un muchacho de 20, 25, 30 años puede comer más tacos al pastor o una Coca-Cola a la semana, pero no una persona que pasa a los 45, 50 años de edad, Virgen del Socorro. ¿Por qué? Porque el muchacho tiene más defensas, ¿verdad? Y tiene más probabilidad de salir adelante, pero según vamos avanzando en la vida, ya llegamos al tostón, ¿verdad? Al sesentón, al setentón, más y más y más y más nos tenemos que cuidar. Menos grasas posibles, menos calorías. A menos calorías, más vida. Y así es la vida. Tenemos una mente que nos dio Dios para razonar y pensar claramente. Todo es santificado con la palabra, pero debo preguntar, ¿me conviene comer esto? Hay personas que, por ejemplo, no les hace mal los camarones y están llenos de grasa los camarones, igual que la famosa langosta, que es la más cara para acabarla de amolar. Pides una langosta y lo que más daño te hace, lo que más caro cuesta. Qué increíble ironía del destino, ¿verdad? Entonces tenemos que entender eso, ¿verdad? Quitando las grasas, azúcares, principalmente después de los 40 años de edad, y aprender también a sujetar nuestro cuerpo sexualmente. Porque si hay algo que hace enojar a Dios, Colosenses capítulo 3 del 5 al 6, es la inmoralidad, la inmundicia, la pornografía, el adulterio, el tener relaciones sexuales antes de casarse.
Si algo hace enojar a Dios es que nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, lo uses y lo manches y lo profanes y lo violes con la inmoralidad. Y Dios nos da un espíritu para gobernar nuestro cuerpo y aprender que es el templo del Espíritu Santo. Emocionalmente, en segundo lugar, Cristo dice, por nada estén afanosos. Debemos entender también la sabiduría en este consejo, porque actualmente está demostrado el terrible efecto que nuestro estado mental causa a la salud. Se les llama enfermedades psicosomáticas. Psicomente, soma cuerpo en el griego. Enfermedades producidas por el estado mental. Si tú eres una persona ansiosa y depresiva, enfermas tu sistema cardiovascular, gastrointestinal, tu hígado, tu páncreas, tu vesícula biliar. Todo afecta el estado mental. Y eso lo acaban de descubrir hace algunos años. Y ya la Biblia nos hablaba que la alegría del corazón hace revivir al espíritu y que el espíritu deprimido seca los huesos, dicen Proverbios. ¿Qué tanta sabiduría nos da la Biblia hasta para saber que emocionalmente tenemos que mantener nosotros un estado de sanidad mental? Y finalmente, espiritualmente, es la parte más importante para cuidar y desarrollar en la vida cristiana. Dice Efesios capítulo 6. Vayamos a Efesios capítulo 6 y dice el apóstol Pablo. No tenemos, versículo 10 de Efesios capítulo 6. Por lo demás, hermanos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. En el original dice, saquemos fuerzas de Dios porque nosotros no tenemos ningunas. Somos como un celular. Yo tengo un celular y lo conecto y me da batería para 2 o 3 días. A los 3 días, aunque yo le haga pin, pin y le apachurre botones, no importa, el celular no responde porque por sí mismo no tiene carga. La carga la absorbe cuando se conecta a la fuente de energía. Los celulares nos ganan a nosotros porque nuestra energía nos dura 24 horas nada más. El pan nuestro de cada día, dánoslo cada 3 días, Señor. ¿Eso dice? En el desierto, Moisés, dile al pueblo que cada 3 días recoge el maná. ¿Eso dijo? Que si guardan para el otro día se les echa a perder. ¿Qué lección espiritual desde el Antiguo Testamento? Vivamos diario, Dios quiere que dependamos diario. Ayer fue un día glorioso y vine al congreso de Brilla y fui al congreso de Miami y estuve el otro y vi hasta los ángeles volar enfrente de mí y hablé en lenguas totonacos y zapotecas, hice esto y el otro y me caí al suelo y como Pepita en Comal comencé a brincar ahí en el suelo. Eso fui lleno del Espíritu Santo. Todo eso fue ayer. Hoy amaneces absolutamente volviendo a depender de Dios. Y si crees que las lenguas que hablaste ayer y la experiencia y la unción que te dieron ayer y las cosas que experimentaste ayer te van a servir para el día de hoy, estás bien equivocado. Porque diario Dios quiere que dependamos de Él para que podamos entender que eso es lo que se llama la humildad. La humildad es la persona que reconoce que cada día no tiene fuerzas, ni sabiduría, ni conocimiento para vivir para sí mismo. Hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque vístanse de toda la armadura de Dios, porque el diablo como conejito les anda haciendo rasguños. ¿Eso dice? Ni en la Biblia del Mormón dice eso. Porque no tenemos, versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha no es católicos contra protestantes, ni musulmanes sunis contra musulmanes chiitas, ni ingleses contra escoceses, ni el pueblo contra el gobierno. La lucha no es entre nosotros. Entendamos los santos de Dios. Cuando tienes un conflicto con tu suegra, con tu vecino, con alguien, no veas a la persona, ni los comunistas, ni los nazis, ni los fascistas, sino los poderes invisibles espirituales que se encuentran detrás de los seres humanos.
Si tú pierdes de vista esto, te equivocas en usar tus manos, armas espirituales. Y si tú crees que contestándole a esa persona o vengándote de alguien, vas a saciar tu ira y tu venganza, estás usando armas carnales y vas a perder la guerra. Nuestras armas son espirituales. Y nuestra lucha no es entre nosotros, con carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos una lucha diaria contra criaturas invisibles que tratan de atacar nuestra mente. Porque es la mente el campo de la batalla. Aquí está la guerra entre el bien y entre el mal. Y cuando tú no entiendes esto, que aquí se libra la batalla, y si quiero aquí en mi mente yo ganar y sentirme en paz, tranquilo, sin estrés, reposado, sin llegar a un estado de depresión, si quiero que mi mente, porque aquí se maneja toda la maquinaria, si yo quiero que realmente mi mente esté en paz, necesito llenarme, meditar, memorizar la palabra de Dios. Fue lo que le dijo Dios a Josué antes de entrar a Canaán, día y noche. Josué 1, 7 al 9. De día y noche, Josué, no son las ballestas, ni las redes, ni la espada, no es con espada ni con ejército, día y noche, Josué, en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche, medita, lee, memoriza, estudia sistemáticamente mi palabra, y entonces cuando yo te vea que la mañana y en la noche, te levantas y antes de acostarte, cuando yo vea esto, haz todo lo que quieras, lo voy a prosperar y te irá bien toda la vida. No quiero que nadie levante la mano. ¿Cuántos de ustedes día y noche meditan, leen y memorizan la Biblia? No levantes la mano. Entonces te pregunto, ¿no que tienes fe? Si les dijera, ¿cuántos tienen fe? Amén, amén, a su nombre, gloria, Señor, el eterno y poderoso Señor de los cielos y de la tierra. Y música, la música nos pone, ¿verdad? Pero ¿estamos haciendo lo que nos manda? ¿Estamos haciendo lo que nos manda? ¿Por qué no lo haces? Porque no lo crees. Si lo creyeras, lo harías. Pero ¿por qué no lo haces? Porque no lo crees. La incredulidad del cristiano. Y por eso las cosas no te funcionan. Porque no es hasta que obedecemos cuando viene la bendición. Si no hay obediencia, no hay bendición. ¿Y por qué me fue mal? ¿Y por qué no prospero? ¿Y por qué no me va bien? ¿Y por qué soy el otro? Porque no quieres obedecer los mandamientos del Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta tarde. Gracias por mostrarnos la preparación que necesitamos física, emocional y espiritual para que el día de tu venida podamos ser encontrados sin tener nada de qué avergonzarnos. Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias porque eres bueno, porque si diste tu vida por nosotros en una cruz, ¿cómo no nos darás todas las cosas si nosotros también te las pedimos? Đẹp vô cùng ấn tượng. Vẫn tiếp tục đang là các cầu thủ của đã xong rồi nha MC. Sơn Su Ba Chai. Sơn Su Ba Chai. Lúc này bóng vẫn còn. Không được rồi. Đang có rất nhiều những chiếc bóng áo đen để gây ra những áp lực lúc này bên phần sân của đội bóng phía Smart FC. Và lúc này xin chào Phan Trung. Phan Trung có lời nhắn dành cho đá xong rồi nha FC, cố lên. Phong Ca Spa ghi bàn dẫn thì Tô Châu. Đạt một. Một tình huống xử lý bóng rất kinh nghiệm của Phong Ca Spa. Thải Ken. Được chuyền. Đẩy rồi. Không được. Quá đáng tiếc dành cho Sơn Su Ba Chai. Một pha dứt điểm hụt bóng của Sơn Su Ba Chai. Nỗ lực đến từ cầu thủ mang chiếc áo số 14, đó là Bình Lọ, người vừa chủ tung vào sân. Bóng từ trái ngược về dành cho Long Cua. Lúc này với sự góp mặt của Long Cua và Hoàng Con, đây sẽ là cặp đôi trung vệ gây ra được nhiều trở ngại dành cho những tiền đạo bên phía đội bóng Đa Salon FC trong khoảng thời gian tiếp theo của trận đấu này. Đó là sự tắt bóng chính xác, chuẩn xác đến từ vị trí của Long Cua. Một sự kết hợp hoàn hảo của Long Cua và Hoàng Con sẽ là một tấm lá chắn trước khung gỗ của Hữu Thành Thành Lợi trong trận đấu này. Và lúc này xin chào Trần Khôi Nguyên. Lúc này chúng ta chờ cầu thủ phải nói là có lực sút mạnh nhất đến thời điểm này,
Trong đội hình của đá Sông Rồng FC đó là Khôi Nguyên. Lúc này xin chào Don Khang. Don Khang có lời nhắn kêu hành lợi siêu. Lúc này thì chúng ta trở lại với những diễn biến trong trận đấu ngày hôm nay. Bóng đang thuộc quyền kiểm soát của đội bóng bên phía đá Sông Rồng FC. Đường chuyền của Thành Bát Thi Sung. Lái là những đường chuyền dài vượt tiến dành cho Sơn Su Ba Chai. Nhưng điều đó vẫn chưa thể hiệu quả khi mà lúc này Sơn Su Ba Chai đang bị theo kèm rất sát bởi những cầu thủ đang thi đấu thấp trong đội hình của đội bóng bên phía Sima FC. Sẽ là những sự thay đổi người và lúc này Khôi Nguyên đã được tung vào sân. Cầu thủ sẽ thi đấu ở khu vực tuyến giữa. Đây là một vị trí ưa thích của Khôi Nguyên. Đặc biệt người thi đấu ở khu vực tuyến giữa ở mặt trận sân 7 sẽ có nhiều phản chống hơn đối với những cú đá từ xa. Tốc độ của Thành Bát Thi Sung và tiếp tục là một tình huống tắt bóng chân sát nữa của Long Cua. Mạnh Quỳnh tiếp tục bằng đen là Mạnh Quỳnh. Phải nói rằng trong trận đấu ngày hôm nay thì Sima FC họ đang thi đấu rất kỷ luật. Những nhân tố của đội bóng vàng lên công vệ thủ rất đều đặn. Đó là trường hợp của Mạnh Quỳnh, một cầu thủ đang hoạt động khá rộng lúc này. Cần hạn chế với những pha mắc bóng như vậy. Sơn Su Ba Chai, Sơn Su Ba Chai, đây rồi, chưa có được những cầu thủ áo đen nào tiếp cận đối với đường chuyền vừa rồi của Sơn Su Ba Chai. Mạnh Quỳnh hợp lý, vẫn đang là các cầu thủ của đội bóng Sima FC. Chạy bao không quá khó dành cho Thành Anh Duy. Bàn thắng đầu tiên vẫn chưa xuất hiện khi mà ngày hôm nay hai đội đang chọn với một lối chơi an toàn, phòng ngự phản công, cả đá xong rồi nhậu cũng như là đội bóng bên phía Sima FC họ đang trung thành với lối chơi này. Khôi Nguyên rất nhịp nhàng, phòng Caspa hơi chậm một nhịp rồi. Khôi Nguyên tiếp tục là một tình huống gây áp lực của Duy Khánh. Lúc này chúng ta thấy được nền tảng thể lực của Duy Khánh vẫn còn được đảm bảo rất nhiều. Phòng Caspa tiếp tục vẫn đang là Phong Caspa, chưa thể thành công. Rất ngẫu hứng, một pha xử lý bóng rất nghệ sĩ của Phong Caspa. Thành Bát Thi Sung dứt điểm từ xa, combo đúng chắc với những cú đá theo kiểu lá vàng rơi đến từ vị trí của Thành Bát Thi Sung. Nhưng điểm rơi của nó là còn quá nhẹ và Hữu Thành Thành Lợi đã đứng đúng vị trí trong pha dứt điểm vừa rồi của Thành Bát Thi Sung. Chúng ta hãy xem lại tình huống dứt điểm này. Một cú đá rất nguy hiểm của Thành Bát Thi Sung. Tiếp tục bắn đen là vị trí của Thành Bát Thi Sung. Cầu thủ đang hoạt động khá năng nổ bên hành lang cánh trái của đội bóng phía đá Sông Rồng FC. Phương Thị Phu. Một pha diễn biến hợp lý của Phương Thị Phu. Đấy rồi. Khôi Nguyên chưa thể có được một tình huống dứt điểm. Đã có hai chiếc bóng áo vàng ập vào trong pha bóng vừa rồi.